nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online. Aquí puedes emprender, viajar, conocer, disfrutar, meditar, aprender y decidir. nmmiami.com, la radio de negocios en español desde El Doral, Miami, Florida, para el mundo. Reciban, amigos, nuestro más cordial saludo. Bienvenidos a Chronicast a través de NM Miami Radio Online, a través de nmmiamiradio.com y a través de todos los mecanismos y plataformas que pone a la disposición del espacio Jesús Carreño, productor y operador del programa, que realizamos con mucho gusto para ustedes, el programa Podcast Chronicast. Pedro Ricardo Mayo y Fernando Arreaza. Media hora analizando un tema en particular, un tema específico, hoy dedicado a David Ortiz, el sonado caso del ataque artero a la estrella dominicana, retirado en 2016, y que conmocionó al mundo del béisbol y que trascendió al propio béisbol para conmocionar al mundo del deporte. El pasado 9 de junio, en horas de la noche, 8:50, alrededor de esa hora, Pedro, por la espalda fue atacado David Ortiz. Un disparo que atravesó su estómago, que afectó varios órganos. Afortunadamente hubo celeridad en el traslado a la clínica Abel González, donde fue tratado de manera magnífica por los médicos dominicanos que lograron salvar su vida, afortunadamente. Gracias a Dios, y hoy día se encuentra en Boston, donde fue trasladado a través de una ambulancia aérea que puso a disposición el equipo de los Medias Rojas de Boston para que tuviera la mejor atención posible una vez en la ciudad que lo albergó como héroe deportivo y que lo hizo una leyenda. Hoy, Pedro, tenemos voces realmente destacadas y calificadas para compartir en el transcurso del espacio sobre David Ortiz y sobre lo que él significa y ha significado para el mundo de las Grandes Ligas. Fernando, qué gusto estar nuevamente acá en Crónicas. Un saludo para toda la gente que nos acompaña. Y sí, yo creo que es una manifestación lo que hizo Boston de la importancia que tuvo el pelotero David Ortiz para la organización y para la ciudad. Simplemente estar muy pendiente de lo que estaba ocurriendo y de ofrecer siempre esa mano para tratar de salvar una vida que para ellos tiene un valor. Cualquier vida tiene un valor, ¿no? Importante, pero para el equipo de Boston es la figura, es el emblema. Más adelante hablaremos de los méritos deportivos, claro, pero creo que en este caso estamos hablando del David Ortiz que fue protagonista fuera del terreno de juego. Con su fundación después, con la cantidad de personas que se han involucrado con David Ortiz, y David Ortiz se ha involucrado con ella, salvando vidas también. Yo creo que eso es un buen ejemplo. Yo creo que al fin y al cabo
la tragedia que se vivió hace más de una semana termina, en teoría, porque todavía estamos hablando de una recuperación, pero afortunadamente no hay algo más que simplemente ahora sea una anécdota con el tratamiento que tú bien señalabas y la atención inmediata que recibió. Y las voces que vamos a tener, Fernando, son solamente una pequeña muestra de las manifestaciones que hubo en todo el mundo del deporte, porque no solamente estamos hablando del mundo del béisbol, como tú decías, y también personas que no tienen que ver con el deporte. Eso habla de esa figura que hoy tenemos acá en Crónicas. Estamos hablando de dos casos fuera del mundo del béisbol, para solo citar a dos, como Tom Brady, el mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, de la ciudad de Boston, que pues colocó un tweet: "Stay strong", sé fuerte, David, como lo fuiste tú con la ciudad. Y otro caso que sí va más allá del deporte, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que escribió un tuit también que vale la pena citar por completo y que pues de alguna manera significa lo que representa el dominicano para el mundo del deporte. Escribió Barack Obama: "Hace 6 años el espíritu y la resolución de David Ortiz nos ayudaron a todos a comenzar a curarnos del atentado de la Maratón de Boston. Hoy quiero unirme a muchos otros para desearle una pronta recuperación. Recupérate pronto, papi", al Big Papi, como es bien conocido David Ortiz. Que un expresidente de los Estados Unidos se tome la molestia de escribir un tuit deja saber lo que significa la magnitud del personaje en cuestión, que a través de su fundación, David Ortiz Children's Fund, ha ayudado a tantos niños en República Dominicana a salir de la pobreza, a encontrar una mejor vida, a ser seres humanos con una mejor proyección y oportunidades. Ha salvado vidas inclusive, y que ha encontrado también su réplica en Boston, donde es reverenciado, donde es querido, no solo por sus hazañas y proezas deportivas que vamos a revisar en la segunda parte de Crónicas, sino también, Pedro, por aquel pequeño, breve, pero contundente discurso que dio cuando hubo precisamente aquel ataque al maratón de Boston, el famoso maratón de Boston, que encontró en David Ortiz al día siguiente, horas después, enviando un mensaje de solidaridad, involucrándose y vinculándose con la ciudad. Y David no era un personaje hecho. Él no era simplemente que obedecía a un momento para tratar de ser importante. Él era así. Él era un personaje, alguien muy dado a conversar, a estar allí siempre de muy buen humor, dispuesto ahí a tender la mano a la gente que lo necesitara. Yo creo que parte también de lo que él vivió, una carrera que en algún momento, antes de llegar a Boston, parecía que iba a terminar de manera hasta abrupta, rápidamente, porque en Minnesota parecía que se acababan esos días de pelotero. En Boston encontró ese segundo aire. Alguien que creyó en él. Que creyó en él, y que es interesante porque además Pedro Martínez tiene mucho que ver en ese momento y en ese vínculo que después lo iba a unir con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Vaya, Pedro Martínez, que fue otra de las personas que incluso a través de la televisión ofreció un mensaje dedicado a David Ortiz. Le dieron esa oportunidad de hacerlo incluso en el idioma para llegar directamente y manifestar lo que significaba el momento, porque hoy es muy fácil hablar de David Ortiz como estamos hablando hoy, y también fue muy fácil en ese momento criticar el por qué David Ortiz estaba en tal lugar, que por qué había ocurrido, que por qué se exponía de esa manera siendo el pelotero que fue, y la importancia que tuvo. Pero es que David Ortiz era así, y esa relación que tenía directamente con la gente lo llevaba a tratar de mantener una vida entre comillas normal, porque eso de normal no es del todo para alguien que ha sido y fue tan famoso y sigue siendo famoso. Un personaje muy genuino, un personaje muy llano, que nunca perdió la humildad, y justamente por ser tan humilde se encontraba en aquel lugar público en República Dominicana, donde recibió el ataque, compartiendo con la gente llana, con la gente humilde, sin cuidarse en exceso, porque no tenía enemigos. Y Manny Acta nos va a hablar un poco más adelante,
uno de los personajes que tenemos hoy, de cómo se traspasa una línea al recibir un personaje, un deportista de su dimensión, pues este ataque artero. De aquel discurso que lo vinculó definitivamente con Boston, se puede decir lo siguiente, abro comillas, esta es nuestra J ciudad, ustedes entienden, y nadie va a dictar nuestra libertad, seamos fuertes. Al hablar diciendo nuestra, nosotros, se vincula directamente ya con la ciudad. Correcto. Ya tenía a Boston en el bolsillo por la proeza deportiva unos años antes, cuando la remontada a Boston y ganar la remontada de Boston ante los Yankees 0-3 para levantar la serie y luego ganar la Serie Mundial, y luego ya se la mete en el bolsillo definitivamente con ese discurso donde se gana a quisqueyanos, a latinos y a bostonianos, a todos por igual, se mete en ese mundo, vinculándose de tal modo que por eso causó la conmoción el ataque del que fue víctima. Claro, porque además el momento difícil involucraba a todos, no había allí distingo de razas, nacionalidades, ni mucho menos. Y lo que cambia una palabra, el nuestra significa yo estoy padeciendo igual que ustedes. Y por eso yo quiero seguir y sacar adelante, que sigamos siendo un ejemplo, que sigamos siendo una ciudad fuerte, que podamos dejar atrás lo malo para demostrar al mundo lo que nosotros podemos hacer. Y entonces eso tiene un significado y todo el mundo lo leyó muy bien. Además era el personaje, porque vamos al mismo punto. Si lo dice otra persona, de las que muchas veces se le construye y se le hace un discurso y lo lee textualmente, no llega de la misma manera. Así tenga la misma palabra. Correcto. Pero lo dijo David Ortiz. Y ese personaje que tú bien calificaste como genuino, provocó ese efecto. Un efecto inmediato. Haya tenido algún tipo de asesoría o no, haya sido espontáneo o no, vaya que tuvo un efecto. Y ese efecto lo llevó a convertirse en lo que hoy estamos mencionando que es David Ortiz para Boston y para el mundo del béisbol. Aquel 20 de abril de 2013, él definitivamente trascendió a su gentilicio dominicano. ¿Qué te parece, Pedro, si comenzamos a escuchar voces? Tenemos varias nacionalidades involucradas en las voces que vamos a ir escuchando poco a poco. Unos mensajes un poco más largos, otro más corto, peloteros que convivieron con él en la misma etapa, otros que incluso jugaron con él, otros que tienen su propia nacionalidad, que ya están fuera del terreno en el aspecto de jugar. Y de primero, uno de los emblemas latinoamericanos hoy día en el mundo de las grandes ligas, Yadier Molina. Yadier Molina, de los Cardenales de San Luis, uno de los grandes catchers del béisbol. Yadi, dos preguntas muy puntuales. Una, tu mensaje a David Ortiz y tu pensamiento, lo primero que te viene a la mente en torno a David. Bueno, una lástima que esto haya pasado en el país de uno como latino, a un hermano como David, que es tremenda persona. Nada, son cosas que pasan, hay que aprender de las cosas que hacemos, que de las cosas de esto. Esperemos en Dios que estamos orando por David, esperemos que todo esté bien con él, que se recupere pronto. Bueno, y mucho se habló que ese tipo de situaciones se presentan, como lo decía Yadier, en nuestro país, en nuestros países, en República Dominicana. La voz que vamos a tener a continuación también nos va a hablar de eso, porque es de otra nacionalidad, como José Martínez, cafecito, pelotero del equipo de los Cardenales de San Luis, porque él, además de enviarle un mensaje a David, hablaba y la relacionaba con la situación que también se vive en Venezuela, con los riesgos que se pueden tomar tratando de hacer una vida normal, y que fue lo que le ocurrió a David. Entonces vamos a escuchar a José Martínez lo que nos habla y su opinión acerca de este asunto tan difícil que vivió David Ortiz. Es una decepción bastante grande, aunque yo sé que con mi respeto a mis panas dominicanos, que mira, son casi como mis hermanos, respeto a ese país bastante. Yo digo que eso nos salpica a todos porque todos somos latinos, y yo digo que eso es un ejemplo de que deberíamos respetarnos unos a los otros, y que donde quiera que estemos y mira, no las pasemos. Yo digo que debería haber un respeto más por las personas que se han ganado
ese cariño y esa ¿entiendes? Nuevamente ese respeto por lo que ha hecho por Latinoamérica. Mira, yo ojalá que la sociedad de nosotros cambie de allá para allá y pues que nos demos cuenta de que no solamente a los deportistas, sino que es bastante triste que tengas idea de quitarle la vida a alguien o simplemente darle un susto como simplemente está saliendo. Ese susto podría haber salido peor, no solamente para él, para personas alrededor de él y mira, por lo menos concernado porque sabes muy bien la situación de Venezuela y pues uno también vive muchas cosas así, uno está muy asustado afuera y esto es un ejemplo para nosotros mismos pensar en frío y decir que simplemente tenemos que cuidarnos más, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo, como dije, decepcionado por lo que está pasando y pues debería ser diferente las cosas allá. Y pone algo en contexto Cafecito Martínez interesante, y es que deja colar entre líneas en su testimonio que por tratarse de un David Ortiz, el caso tiene repercusión. ¿Cuántas personas que no se llaman David Ortiz, que son ciudadanos comunes y corrientes, padecen un ataque de este tipo y no trasciende? El caso no es tomado en cuenta de una manera tan firme que hasta el presidente de la República Dominicana y todas las autoridades se abocaron a ello porque no es David Ortiz. Entonces tiene que pasarle a alguien de esa repercusión para que haya una respuesta de los órganos competentes. No debería ser. Todo ciudadano debería encontrarse protegido por el Estado, que tiene como responsabilidad esta como una de las más importantes. Sí, y además hay otro aspecto también a considerar, que no solamente debemos ver, porque pasan cosas como esta, no, porque la inseguridad en República Dominicana, no, pero eso también pasa en Venezuela, sí, eso también como pasa... que si fuera una excusa. Sí, entonces no somos los únicos, pero ¿por qué tenemos que ver y vernos en el espejo por lo negativo, no? Nosotros tenemos que ser auténticos, nosotros tenemos que tomar medidas, tenemos que tratar de ofrecer seguridad al ciudadano, porque al final ahí, y es como todo en la vida, David Ortiz es un personaje, pero la vida de cualquiera tiene el mismo valor. La Seguro. vida es la vida. Definitivamente. Lo pone de relieve un dominicano al que probablemente le toca más de cerca y lo mira en otro contexto. Se trata de Manny Acta. Te diré que el caso de David Ortiz nos ha entristecido. Es penoso y preocupante. Penoso porque David es un tipo querido allá por todas las masas, desde el más pobre hasta el más rico. Se lo ha ganado, nos ha representado muy bien dentro y fuera del terreno, especialmente ahora que ya no está jugando, con todas sus actividades, con su fundación, ayudando a muchísimos niños a recuperar vida y a tener un futuro. Y es un tipo admirable, por eso es penoso. Es preocupante porque es la primera vez que se cruza la raya en República Dominicana, donde uno de nuestros representantes mundiales en el área deportiva es agredido o es atacado. Nosotros siempre nos jactábamos de decir que los jugadores profesionales, los peloteros o los jugadores de la NBA podían, tú sabes, estar seguros allá porque la gente los admiraba y los protegía en los lugares públicos. Y este ha sido un caso, tú sabes, complejo y, como te digo, penoso por lo primero que te dije y pues preocupante porque es la primera vez donde esto sucede. Y lo mejor de todo es que David está bien, que se está restableciendo con su salud y que nosotros seguimos confiando de que él va a regresar con esa misma sonrisa y va a seguir representándonos y ayudando a nuestra niñez. Y muy claro además, dentro de su mensaje, Manny, en torno a David Ortiz, y van todos hacia el mismo punto, ¿no? A pesar de ser alguien tan querido, eso no lo coloca en una situación libre de que ocurra algo parecido, porque después se comenzó a vincular y se ha hablado de las razones, del por qué ocurrió eso. Eso es tema para otro debate, ¿no? Al final la gente puede cometer errores y siempre va a tener enemigos, y esos enemigos que existen por allí.
pero yo creo que dentro de todo es la reflexión. Después de todo esto es la reflexión y las medidas que se puedan tomar para la protección del ciudadano común. Y el llamado de atención de todos estos personajes que estamos escuchando, como Manny Acta, quien fue manager de los Nacionales de Washington, manager de los Indios de Cleveland, hoy día mano derecha y bench coach de los Marineros de Seattle, y que probablemente, muy seguramente, pienso yo, va a volver a dirigir en las Grandes Ligas. Es uno de esos latinos que ha ganado un lugar, una voz escuchada en el mundo de las Grandes Ligas, y por eso hemos querido traerlo aquí. Como hemos querido traer a alguien que jugó con David Ortiz, que supo lo que era estar en un mismo clubhouse con él, interactuando, intercambiando, viendo su don de líder, de hombre que guiaba a un grupo. Nos referimos a Alex González, quien en 2 etapas, que él va a reseñar a continuación, pues compartió con David Ortiz. Buenas noches, Fernando. Gracias por esta oportunidad. Mira, la experiencia que yo tuve con David Ortiz, más conocido como Big Papi, fue una experiencia bastante bonita, ya que tuve la oportunidad de jugar con él en el año 2006 y en el año 2009 con los Medias Rojas de Boston. Y para mí fue un gran compañero, fue un gran teammate. Siempre tenía esa armonía en el club, una armonía bastante buena, que era lo primordial, pues, y lo que tenía David Ortiz, mantener ese club vivo. Para mí fue un orgullo de jugar con él, pues siempre se la pasaba dándole consejos a todo el mundo, novatos y jugadores de experiencia. Me acuerdo que él hablaba mucho con Manny de bateo, los dos se daban consejos los dos, pero sí, él se sentaba a hablar con cualquier pelotero y le decía sus cosas, pues, y eso era lo bueno que tenía David Ortiz, y por ahí, bueno, muchos videos que ven mucha gente, él todavía sigue dándole consejos a todos esos peloteros. Era un pelotero muy querido por la ciudad de Boston, por sus mismos compañeros dominicanos, venezolanos, latinos del mundo, y en verdad era un liderazgo que él tenía, yo creo que era único. El liderazgo que él tenía era de él, pues, él no dejaba que nadie bajara la cabeza ahí en su equipo, siempre estaba encima de los peloteros, si no hacían nada hoy, bueno, ya él mismo hablaba contigo y te da esos ánimos, pues, que yo creo que fue una de las cosas importantes que tuvo Boston cuando estaba Big Papi ahí. Esa armonía, esa energía que él inyectaba al equipo. Bueno, yo creo que él, como líder ahí, nunca dejó que nadie bajara la cabeza, y eso fue muy importante para esos años que tuvo Boston ahí cuando ganaron esa Serie Mundial. Y bueno, de lo otro, del atentado, eso es muy lamentable de que le haya pasado eso a David Ortiz. Ahora, bueno, me atrevo a decir que todos, yo creo que todo el mundo está en oraciones para que salga de esa lesión, para que salga del hospital otra vez bueno y sano. Todo el mundo está orando por él. Es lamentable que un pelotero como la calidad, un ser humano, ya no era pelotero, un ser humano como lo es David Ortiz, sufriera ese atentado por su mismo pueblo, por su mismo país, que es verdad, podemos decir que es bien raro eso. Pero bueno, gracias a Dios por los comentarios y por lo que uno se entera en las redes, está fuera de peligro, que eso es lo que se quiere, lo primordial. Pero es lamentable cuando tú escuchas noticias así de una gran persona, una persona que ayuda al país, que ayuda a los niños pobres del país, vayan y le hagan este tipo de atentado. En verdad es increíble cómo otras personas quieren hacerle daño a una persona que ayuda a pueblo, que salva vidas en su pueblo natal como es Dominicana. Pero bueno, que Dios me lo siga cuidando y bueno, Dios quiere, pronto va a salir de esto. Bueno, y utilizó la palabra líder, el liderazgo, que es un elemento fundamental para ganar títulos también, que existe esa figura, ese pelotero, no solamente la figura del manager, el que sea capaz de coordinar y que sea capaz de dirigir un grupo de peloteros con caracteres distintos, sino también entre los peloteros. Aquel que bien decía Alex,
sea capaz de levantar la moral, sea capaz de dar ese impulso necesario para seguir. Y siendo un bateador designado prácticamente a tiempo completo, Sí. eso le permitía ver el juego de una manera distinta fuera del terreno de juego y estar atento a muchas situaciones que probablemente lo hicieron involucrarse mucho más incluso a los peloteros y sobre todo a los peloteros jóvenes. Sí, ese es un punto interesante el que has tocado. A veces el rol de designado se mira con desdén, no se le da el más valioso porque no contribuyen a la defensiva, pero si lo canalizan de esa manera como lo hizo David Ortiz, que lo aprovechan para, en un momento dado, no estoy cubriendo en el terreno, pero estoy hablando con un pelotero de la banca que a lo mejor va a tener una oportunidad en el séptimo inning de salir y dar un batazo y yo lo estoy preparando para que responda, o le estoy diciendo un par de tips de lo que he visto del pitcher contrario que él puede aprovechar para llevarlo al turno. Tantas cosas que puede hacer y sí, no contribuye a la defensiva, pero puede compensar de otras maneras proactivas en la construcción de un juego de pelota que se arma, se va construyendo el triunfo en base a distintos aspectos que confluyen en uno solo, que es, bueno, sacar los 27 outs, pero vaya que intervienen factores adicionales. Sí, y además que el rol de designado muchas veces se le ha quitado su importancia en ocasiones, por lo que tú bien señalabas, sin darnos cuenta que es un rol complejo porque tú vas a tomar turno cada 2 innings, 3 innings. ¿Qué pasa durante ese tiempo? No es sencillo pararse allí, esperar y después volver y tratar de ser protagonista. Es decir, tienes que tener algunas condiciones. Y condiciones que tú vas desarrollando, algunas son naturales, propiamente. Un gran bateador. Para ser designado tienes que ser un gran bateador. Claro. Y eso lo tuvo David Ortiz. Defensivamente, era un pelotero limitado. Pero su carrera tuvo protagonismo en el momento en el cual pasa a ser ese bateador designado. Y el peso no solamente de los números que los revisamos y son números realmente hoy de Salón de la Fama. Porque llegó a Boston, el récord además de jonrones en una campaña, porque fue protagonista del regreso de Boston a títulos después de esa ausencia tan prolongada. Ese es el David Ortiz en el terreno que la gente recuerda. Sí, a él, aún en su condición de designado, no le va a costar tanto como a Edgar Martínez ingresar a Cooperstown. Pero antes de revisar ese perfil que lo va a llevar a la inmortalidad, vamos a escuchar un último testimonio, en este caso de Martín Prado. Lo único que puedo decir, bueno, que su pronta recuperación y bueno, como tal, la organización de los Rojos de Boston, los Red Sox, todo el béisbol necesita personas, embajadores como él y bueno, con el favor de Dios se recupere pronto y lo veamos pronto por aquí. Embajadores, ¿no? Y eso es lo que terminó siendo incluso para el equipo de los Medias Rojas de Boston, un embajador del béisbol. Sí, hoy día con 43 años, retirado en 2016, todavía en una forma física bastante buena porque no está retirado desde hace tanto tiempo y eso tal vez posiblemente lo ayudó a soportar pues de mejor manera un ataque de esta naturaleza que afectó varios órganos y que pues lo tiene hoy día en franca recuperación. Pero Edgar Martínez le costó 10 años llegar a Cooperstown. Antes Frank Thomas, que jugó mucho primera base, también llegó a Cooperstown, pero terminó su carrera siendo básicamente un bateador designado. Martínez lo fue el boricua mucho más y le costó 10 años, como decía. La carrera de David Ortiz parece superior en números respecto a la de Edgar Martínez y yo siento que no le va a costar tanto ser inmortalizado. Y fíjate lo que son las cosas y las contradicciones, Fernando, porque se le quita ese valor al designado muchas veces, pero entonces hay mucha gente que quiere que la Liga Nacional tenga designado, sí, que existe esa figura. Entonces vamos por dos vertientes o dos caminos completamente distintos, opuestos, ¿no? Más en este mundo de la sabermetría, donde se ha perdido un poco ese juego del toque de pelota, de aquellos elementos que antes hacían del juego. Pero sí, yo coincido contigo. Yo creo que David Ortiz es nombre puesto en el Salón de la Fama por muchas razones y no lo vamos a vincular únicamente a lo que hizo dentro del terreno, sino también a esa presencia que tanto hemos resaltado a lo largo del programa.
Desde el punto de vista deportivo, tal vez, pues basta con decir que dio 541 jonrones, que remolcó 1,768 carreras, que participó en 10 Juegos de Estrellas, que tuvo 7 premios Silver Slugger, que obtuvo 3 títulos de la Serie Mundial, que fue más valioso de aquella famosa serie por el campeonato contra los Yankees en la remontada en 2004, luego de que Nueva York había tomado esa ventaja 3-0, caso único en la historia de las Grandes Ligas en el formato de los playoffs a 7 partidos, que fue MVP también de la Serie Mundial de 2013, que en la postemporada conectó 17 cuadrangulares y fue lo que llaman un money player, ese tipo de bateador que respondía a la hora buena en el clutch, en el momento decisivo, y que en postemporada elevó todavía más esa capacidad de respuesta a la hora cero. Y el año de retiro, Pedro, el año de retiro con numeritos realmente impresionantes que hacían pensar que podía jugar 2 o 3 años más, dado los números que puso en su último año en las Grandes Ligas. Pocos se retiran en ese nivel. Bueno, al punto de encabezar la liga en impulsadas, dio 48 dobles en ese cierre, 38 cuadrangulares, números de un pelotero que parecía estar a plenitud, que podía, como tú decías, dar 1 o 2 temporadas más, pero había tomado una decisión y creo que la respetó a pesar de esos números, porque es un tema recurrente. ¿Qué es lo más difícil para un pelotero? Saber en qué momento tu cuerpo dice, hasta aquí llegamos. Y hablamos en pasado porque es un ex pelotero, pero como ser humano está allí. Batalló por su vida, se recuperó a este ataque artero y sigue en franca evolución. Y podemos hablar muy en presente y muy hacia el futuro, porque Dios mediante, David Ortiz, como decía Manny Acta, estará apareciendo en cualquier momento dando una declaración con su franca sonrisa y con su actitud optimista de siempre. Llegamos al final de Chronicast. Nos despedimos. Jesús Carreño en la producción, Pedro Ricardo Mayo y Fernando Arreaza. Hasta una próxima oportunidad. nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online. Aquí puedes emprender, viajar, conocer, disfrutar, meditar, aprender y decidir. nmmiami.com. La radio de negocios en español desde El Doral, Miami, Florida, para el mundo.